365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...7 de marzo, promesa 66... la eternidad de la palabra de Jesús. El libro de Marcos, en el capítulo 13, verso 31, dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Este versículo es uno de los discursos proféticos más profundos de Jesús. El discurso del Monte de los Olivos, en Marcos 13. Es un discurso hermoso. Yo recuerdo haber estado en Israel, estar en ese Monte de los Olivos y leer cada una de las bienaventuranzas, y fue fabuloso. Fue un tiempo hermoso. Jesús está frente al templo de Jerusalén con sus discípulos. Ellos admiraban la grandeza del edificio, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, pero Jesús les dice algo impactante. Todo esto desaparecerá. El templo, que parecía indestructible, sería destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Y lo que parecía eterno, en realidad, no lo era. En medio de ese contexto, Jesús declara una verdad. Todo lo visible tiene fecha de caducidad, pero lo que Dios dice es eterno. Las palabras de Dios son eternas. Y Jesús menciona dos realidades que para el ser humano parecen las más estables: el cielo y la tierra. En la mentalidad hebrea, esta expresión significaba todo el universo. Es decir, Jesús está diciendo: el universo puede desaparecer antes que una sola palabra mía falle. Esto es una afirmación teológica enorme, porque Jesús no está hablando solo como maestro, Él está hablando como la máxima autoridad. Las opiniones cambian con el paso de las generaciones, ¿verdad? Pero la verdad de Dios es una verdad que no envejece. Hoy vemos imperios caer, ideologías cambiar, sistemas económicos colapsar, pero la palabra de Dios, la palabra que Él pronunció hace miles de años atrás, sigue transformando vidas hoy. La palabra de Dios no solo permanece, la palabra de Dios gobierna la historia. En la Biblia, la palabra de Dios no es solo información. La palabra de Dios es poder, es un poder transformador. Nosotros hemos leído muchos libros, muchos buenos libros, libros hermosos, pero ninguno de esos libros ha podido lograr leernos a nosotros, lograr decirnos a nosotros quiénes realmente somos. Dios creó el universo hablando, y eso nos lo dice la Biblia en Génesis capítulo 1. Jesús calmó la tormenta con una palabra. Los demonios huían cuando Él hablaba. Cada vez que Dios habla, la realidad se reorganiza alrededor de su voz. Y esto significa que cuando Dios da una promesa, esto no es un deseo bonito, es una declaración que el tiempo terminará obedeciendo. Algo que debemos saber es que lo que Dios dice sobre tu vida también es eterno. Así que este versículo no es solo una declaración, también es profundamente personal. Este verso es para ti y es para mí. Si Dios dijo que te ama, que te perdona tu pasado, que tiene un propósito para tu vida, que nada puede separarte de su amor, entonces esas palabras tienen más estabilidad que el universo mismo. La cultura define la identidad constantemente, pero Dios ya la definió desde la eternidad. Por eso muchas veces vivimos ansiosos porque confiamos más en lo que vemos que en lo que Dios dijo. Imagina que tú escribes una promesa con tinta en la arena de la playa. Cuando llega una ola, ¿qué pasa? Desaparece. Así son las promesas humanas. Pero la palabra de Dios
no está escrita con tinta en la playa. La palabra de Dios está escrita en una roca eterna. Las tormentas pueden golpearnos, sí. Los años pueden pasar. Las generaciones cambiar. Pero esa palabra sigue estando en pie. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo primero, anclar nuestra vida en la palabra de Dios. No ancles tu vida en base a lo que sientes, a tus emociones, al clímax del momento. No ancles tu vida a las tendencias, a las cosas que ocurren, a las opiniones de los demás. No, ancla tu vida a lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de ti? A mí me gusta ver mucho la Biblia como si fuera un espejo. Porque cuando yo me miro al espejo, veo una persona con errores, con imperfecciones. Pero cuando yo me veo en la Biblia, veo a una mujer valiente, veo a una mujer sin miedo, veo a una mujer que no le teme al futuro. Entonces digo, oye, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver a la mujer que ves al espejo todos los días o vas a ver lo que Dios dice acerca de ti? Porque muchas veces nuestra propia percepción de nosotros está errada y vemos lo que ven nuestros ojos. Nuestra mirada es limitada, pero si nosotros nos vemos como Dios nos ve, y si un día le dices a Dios, Señor, en oración, ayúdame a verme tal y como tú me ves, te vas a sorprender de la forma tan maravillosa en cómo Dios te ve. Porque Dios no ha creado copias perfectas. Dios ha creado hijos únicos. Dios ha creado seres especiales. No alcanza la oscuridad del mundo entero para apagar la luz que Dios ha puesto en ti. Lo segundo que debemos hacer es recordar las promesas cuando llegan las tormentas. Amigos, van a haber momentos de tormenta, van a haber momentos de circunstancias muy difíciles, de Goliats que se levantan frente a nosotros. Pero en medio de esos problemas, en medio de esos desafíos, tú tienes que recordar las promesas de Dios. Porque las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Recuérdale a Dios las promesas que Él te ha dado. Lo tercero, construye decisiones sobre aquello que Dios te ha dicho. Porque lo único que no fallará en nuestras vidas es Dios y su palabra. Cuando todo lo que tú conoces empieza a temblar, la palabra de Dios sigue siendo suelo firme. La palabra de Dios sigue siendo un lugar seguro. Así que cuando Jesús dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, está hablando de que todo lo visible es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Eso significa que cada vez que abrimos la Biblia, no estamos leyendo simplemente un texto antiguo. Estamos entrando en contacto con una verdad que sobrevivirá incluso al universo. Por eso, estudiar la Biblia no es solo un hábito espiritual, es una inversión en la eternidad. Las decisiones más sabias de tu vida nacen cuando tú permites que la palabra de Dios forme tu manera de pensar. Cuando una persona lee la Biblia y lo hace todos los días, algo empieza a suceder lentamente. Su manera de ver los problemas cambia. Su identidad se fortalece. Su fe madura. Su esperanza se vuelve más estable. Porque la palabra de Dios reordena nuestro corazón. ¿Se han dado cuenta de eso? Tú no puedes vivir una vida guiada por Dios si tu mente no está llena de aquello que Dios dice. Por eso, nuestro estudio de la Biblia no debe ser una carga, debe ser un ancla. Cada día que nosotros abrimos la Biblia juntos, estamos haciendo algo que tiene un valor eterno. Y yo sé que tú te das cuenta, al igual que yo, que ahora necesitamos la palabra de Dios en nuestro día a día, que algo está cambiando en nosotros, que nosotros podemos estar viviendo en distintos países, viviendo distintas circunstancias, pero la palabra de Dios es una sola y habla a cada momento de nuestra necesidad. A mí me sorprende cómo a mí me ministra en ciertas áreas la promesa o las lecturas que tenemos, y me escriben algunos otros y me dicen, no, a mí lo que más me tocó fue esto. O no fue la lectura del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. No, a mí lo que me resonó más fue el Salmo. No, a mí lo que me jaló las orejas fue el Proverbio. Entonces,
Dios tiene maneras de hablarnos en distintos momentos. Quizá algún día tú te atrasas, te distraes, no sé, tienes un viaje, no pudiste hacer tu lectura, sientes que no entendiste todo o incluso muchas veces perdemos el ritmo. Pero cada capítulo que tú lees siembra algo en ti. Cada capítulo que tú escuchas, la Biblia dice que su palabra nunca regresa vacía. La palabra de Dios puede sembrarse en tu vida en un momento, pero sus frutos aparecerán durante toda la vida. Cuando tú estés pasando por algún momento de necesidad, cuando tú necesites esa palabra, vas a recordar lo que leíste, vas a recordar su palabra, vas a recordar su amor, vas a recordar su cuidado, vas a saber que Dios siempre estuvo contigo. Así que la palabra de Dios nunca pasa de moda. Su palabra sigue hablándonos, confrontándonos, ministrándonos el día de hoy. Este reto no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de perseverar, de continuar en esta carrera de la fe. Y si hoy tú estás escuchando esto y sientes que hubieron días en los que te atrasaste, que ya dejaste de leer, me escribía alguien por ahí y dice, Wendy, te fallé. Tranquilo, no abandones este proceso, porque cada promesa que nosotros estamos leyendo, cada capítulo, cada reflexión, está construyendo algo profundo en tu corazón. Quizás hoy no lo ves, pero dentro de unos meses tú mirarás atrás y dirás, la palabra de Dios cambió mi manera de pensar, mi manera de vivir y mi manera de confiar. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Todo lo demás puede desaparecer, pero lo que Dios dijo seguirá sosteniéndote para siempre. Hace años yo tenía planes muy claros de cómo imaginaba mi vida, pero algunos de esos planes se fueron rompiendo con el paso del tiempo y en medio de esa incertidumbre yo descubrí algo. Los sueños humanos cambian, pero las promesas de Dios no. Y cuando tú comienzas a caminar apoyado en aquello que Dios te dijo, la vida deja de sentirse frágil y comienza a disfrutarse, a ser vivida de otra manera. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque en un mundo que cambia constantemente, tu palabra permanece firme. Cuando las circunstancias se muevan, ayúdame a recordar lo que tú ya dijiste, lo que tú pusiste en mi corazón, esa promesa, esa palabra que me diste, que mi corazón confíe más en tus promesas que en mis propios temores. Enséñame a construir mi vida sobre tu palabra eterna. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas del día son Números, capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 9, verso 23. Marcos, capítulo 13, versos 14 al 37. Salmos 50, versos del 1 al 23. Y Proverbios, capítulo 10, versos del 29 al 30. Comencemos esta hermosa aventura de fe. Números, capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón cuando pongas las 7 lámparas en el candelabro. Hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante enfrente del candelabro. Y así lo hizo Aarón, instaló las 7 lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Luego, el Señor le dijo a Moisés, ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocíalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces, quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después, reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel, y así los dedicará al servicio del Señor.
Enseguida, los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado y otro como ofrenda quemada al Señor para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor. Luego, haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y de sus hijos y levanta sus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De este modo, apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados por mí y los he tomado para mi lugar de los primeros hijos varones de los israelitas, y he tomado a todos los levitas como sustitutos, pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para mí desde el día en el que herí de muerte a todos los primeros hijos de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de los primeros hijos varones de Israel y de todos los israelitas, y yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos justos delante del Señor. Después, los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio las instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación, podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás los deberes a los levitas. Levítico capítulo 9. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. El primer mes de este año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido y al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto del monte Sinaí. Al atardecer del día 14 del primer mes, allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así es que ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Y Moisés les contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver o está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes, y comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así deben de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel si no presentan la ofrenda
del Señor en la fecha de vida. Sufrirán las consecuencias de su culpa. Y así el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. El día en el que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba apariencia de fuego. Y cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Y si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, se levantaba el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba por la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero cuando se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. En estos 2 capítulos de Números 8 y Números 9, vemos que Dios establece la consagración de los levitas y nos da instrucciones sobre la Pascua, la guía divina a través de la nube sobre el tabernáculo y estas enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida espiritual, ya que nos muestran cómo Dios nos llama a todos a vivir una vida en consagración, a recordar su fidelidad y a seguir su dirección en cada temporada de nuestra vida. Por ejemplo, Números 8, verso 2, dice que Dios da las siguientes instrucciones a Aarón cuando ponga las 7 lámparas en el candelabro para que la luz ilumine el área que estaba frente al candelabro. Y es que Dios ordenó que el candelabro estuviera encendido constantemente en el tabernáculo. Y esto nos recuerda que nosotros somos llamados a reflejar su luz en medio de la oscuridad. Apúntalo allí. No fuimos creados para escondernos. Fuimos creados para brillar con la luz de Cristo. La luz representa la presencia de Dios, representa su verdad, representa su dirección en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es mantener esa luz encendida a través de nuestra relación con Dios. La oscuridad solamente avanza cuando la luz deja de brillar. No permitas que el miedo o la duda apaguen tu luz y apaguen tu propósito. O tú brillas con la luz de Cristo o tú permites que tu rutina apague tu pasión. Y es así que muchas personas iniciaron con muchos deseos de que su relación con Dios se maximice, su relación con Dios se fortalezca. Pero con el paso de los días dicen, se me hace mucho más difícil este reto, es imposible seguirlo, son muchos minutos, son muchas lecturas, tengo muchas cosas que hacer. Y constantemente el enemigo nos ocupa para que no tengamos tiempo de encender la lámpara. Pero el mantener la lámpara encendida es nuestra responsabilidad. Luego vemos en el verso 15 de Números 8, la consagración, ¿no? Los levitas estaban entrando en el tabernáculo para servir y se habían entregado completamente a Dios.
Los levitas fueron apartados para servir a Dios, y esta consagración nos enseña que todos tenemos un llamado y todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Ser consagrados significa estar disponibles para Dios, listos para obedecerle, listos para escucharle, listos para servir. No se trata de ser perfectos, se trata de estar dispuestos para que Dios use nuestras vidas. La obediencia es el mayor acto de adoración que nosotros podemos darle a Dios. Y luego, en el capítulo 9, en el verso 5, Dios nos recuerda su fidelidad. Dice que esa tarde ellos sacrificaron el cordero de la Pascua en el desierto del Sinaí y el pueblo celebró la Pascua, tal como Dios se los había indicado. Dios instruyó a los israelitas a celebrar la Pascua, pero esa Pascua era el recordatorio de su liberación. Y de la misma manera, nuestra vida debe ser un constante recordatorio del sacrificio de Jesús. La Pascua en el Antiguo Testamento apunta al sacrificio de Cristo en la cruz, y Dios a nosotros nos llama a recordar constantemente su fidelidad en nuestras vidas. Nuestra gratitud fortalece nuestra fe y nos recuerda que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Cuando tú olvidas lo que Dios ha hecho, es fácil dudar de lo que Él puede hacer en tu vida. Nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Qué es todo lo que Él ha hecho por nosotros? Estoy recordando constantemente el amor de Dios en mi vida. Estoy agradeciendo diariamente su fidelidad en mi vida. Recuerdo lo que Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario, o solamente lo recuerdo en Semana Santa. Esto es algo que debemos recordar todos los días de nuestra vida. Recuerda la fidelidad de Dios. Y el último pasaje de Números 9, en los versos 17 en adelante, nos recuerdan que Dios seguía siendo su guía en todo momento. Porque nos dice que cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, los israelitas se levantaban del campamento y avanzaban. Y donde la nube se detenía, allí acampaban. Entonces, Dios siguió guiando a su pueblo con una nube de día y con el fuego de noche. Y hoy nos sigue guiando. ¿Cómo? Preguntarán ustedes. A través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de la paz en nuestro corazón. A veces nosotros queremos movernos cuando Dios nos dice espera, y esperar cuando Él nos dice avanza. La obediencia a la dirección de Dios nos lleva al propósito correcto. Tenemos que aprender a seguir instrucciones. Pero ¿cuánto nos cuesta aprender a escuchar esas instrucciones de parte de Dios? Aunque no entendamos el camino, confiar en la guía de Dios es el acto supremo de nuestra fe. El éxito en el reino de Dios no es llegar más rápido, sino seguir la dirección correcta y llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Yo me imagino que a veces la guía de Dios para nuestra vida es como cuando nos habla esta aplicación y no seguimos la dirección y comienza a recalcular otro lugar y comienza a recalcular otro lugar. Pero algo que quiero decirte es, no te desanimes en el proceso. Dios continúa guiando tu vida. Dios nunca dejó de guiar a su pueblo. Él sigue guiando tu vida hoy. Tal vez no veas una nube física, tampoco veas un fuego en el cielo, pero su presencia sigue con nosotros a través del Espíritu Santo. Así que confía en su luz, aunque no veas todo el camino. Conságrate y aparta tu vida para el propósito que Dios tiene contigo. Y recuerda la fidelidad de Dios, lo que Él ya ha hecho en tu vida, para que eso te motive a seguir caminando con fe. Ahora leamos Marcos capítulo 13, desde el verso 14. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación, de pie en lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea, no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo, no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren
para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en estos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos de que el Señor acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. En este tiempo, después de la angustia de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Marca ese verso 31. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia y estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, y cuando salió de la casa dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debía hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde o a la medianoche o durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes, les digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Este pasaje de Marcos 13 es una advertencia del tiempo de la prueba. El verso 19 de Marcos 13 nos dice que habrá un momento de angustia, una angustia que jamás se ha visto antes. Jesús describe este tiempo como los tiempos difíciles en los últimos días. Habrá angustia, habrá persecución, habrán falsas enseñanzas, pero esto no es motivo para pánico, es motivo para fortalecer nuestra fe. ¿Qué te quiero decir con esto? No debemos tener miedo, sino debemos prepararnos espiritualmente. Tú estás leyendo la Biblia, tú estás cerca de Dios, tú cada día oras, cada día estás más cerca de Dios. Yo sé que a los que estamos leyendo diariamente la palabra de Dios, cosas increíbles nos están sucediendo, puertas increíbles se nos están abriendo y Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Se nota que nosotros estamos pasando tiempo con Dios. La persecución siempre ha sido parte del caminar de un creyente desde el principio. Nuestra fe debe estar arraigada en la verdad de Dios y no en nuestras circunstancias. La prueba revela quién realmente confía en Dios. Las dificultades no son el fin, amigos. Es un escenario donde Dios va a mostrar su gloria. Y el verso 21 dice, y si alguien te dice, mira, ahí está el Mesías o es este, no le creas. Jesús nos advierte que en los últimos tiempos habrán falsos cristos, falsos engañadores, muchos engaños espirituales, mucha aparente espiritualidad. La confusión vendrá para apartar a muchos de la verdad. Y me sorprende bastante que durante varias partes de nuestra lectura dice que intentarán engañar incluso a los elegidos. ¿Qué te quiero decir con esto?
tienes que estar muy alerta. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Necesitamos tener discernimiento basado en la palabra de Dios. Si tú diariamente lees la palabra de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, si tú memorizas la palabra de Dios y meditas en ella, aprenderás a tener discernimiento. No creas todo lo que ves en las redes sociales. Evalúa tus fuentes. La clave no es perseguir señales ni perseguir milagros, sino permanecer en Cristo y en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice su verdad. Ya en algún otro momento les he dicho que quien come Biblia no se come cuentos, que quien sabe qué es lo que dice la palabra de Dios no sigue cualquier filosofía hueca. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad, pero debemos estar atentos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece de Dios realmente lo es. Aprende a distinguir la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que tú profundizas en la palabra de Dios, eso te ayuda a no ser engañado, porque tú conoces la verdad de la palabra. Cuando tú conoces la verdad de la palabra, así venga el mismo Satanás que vino a tentar a Jesús, Jesús respondía siempre con la palabra de Dios. Vemos también en el verso 26 que dice que se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ese Hijo del Hombre es Jesús. Y esta es la esperanza del creyente, la venida de Cristo. Jesús volverá con gloria, volverá con poder, y para todos los que le esperan, este será un día de alegría, será un día de recompensa, será el día que hemos estado esperando por mucho tiempo. La segunda venida de Cristo es real y debemos estar preparados. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero debemos vivir con expectativa en la fidelidad de Dios. No es un tiempo de miedo, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de cumplir con nuestra misión. Cuando Jesús se iba, les dijo muchas cosas importantes a sus discípulos. Una de ellas fue: vayan y hagan otros discípulos, bautícenlos, hablen en mi nombre y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. La vida no se trata solo de estar listos para morir, sino de estar listos para cuando Cristo vuelva. Yo te pregunto, ¿estás listo para cuando Él regrese? Hay algo que siempre permanece con nosotros. Hay algo que nunca pasa de moda. La Biblia dice en Marcos 13, verso 31, que te dice resaltar: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. En medio de todo lo que cambia, hay algo que permanece inmutable. Hay algo que no cambia, y eso es la palabra de Dios. Todo este mundo es pasajero, pero lo que Dios ha dicho y que leemos día a día en su palabra permanece eterno. En tiempos de incertidumbre, en momentos de angustia, la palabra de Dios es nuestra ancla. La palabra de Dios es nuestra medicina. Así que confía en lo eterno, en la palabra de Dios, porque eso es lo único que te va a dar estabilidad. Si el fundamento de tu vida está en la palabra de Dios, no habrá tormenta que pueda destruirte. No habrá gigante que pueda derribarte. Dios estará contigo y tú sabrás con seguridad que la palabra de Dios es lo único que te hace permanecer protegido. Así que vivamos preparados y no asustados, despiertos, atentos a esa llamada. El verso 33 de Marcos 13 dice: manténganse despiertos y alertas porque no saben cuándo llegará el momento. No podemos vivir distraídos. No es tiempo de vivir tibios en nuestra fe. Nuestra misión es urgente. Debemos vigilar. Vigilar significa estar en oración, leer la palabra de Dios, vivir tiempos en acción. No es tiempo de dormir espiritualmente, sino de ser luz en un mundo que necesita esperanza, en un mundo que está apagado. Dios no nos llamó a la comodidad, nos llamó a la vigilancia. Así que no vivas con miedo al futuro, porque Dios ya está allí.
Vive con propósito en este presente. Jesús regresará y mientras tanto, nuestra tarea es compartir el Evangelio, mantenernos firmes en la fe y confiar en su palabra. Vamos a leer ahora Salmo 50. Verso 1. El Señor, el poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo, como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego, dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Dios Altísimo. Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y su lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano y a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Lo primero que vemos en este Salmo 50 es que Dios es el juez de toda la tierra. No hay nada oculto para Él. No podemos vivir como si nuestra vida no tuviera consecuencias. Su juicio es justo, pero también lleno de misericordia para quienes se arrepienten. Cuando tú comprendes que Dios es tu juez, vives con reverencia. Y cuando comprendes que Él es tu Padre, vives con confianza. Algo que nos enseña el Salmo 50 en el verso 8 es que Él no necesita nuestros sacrificios, sino nuestro corazón. Dice: no te reprendo ni por tus sacrificios, ni por tus ofrendas quemadas. Y es que los sacrificios o las cosas que nosotros tratemos de hacer para Dios no impresionan a Dios, sino vienen de un corazón sincero. No se trata de hacer rituales, sino de tener una relación con Dios. Algunos me preguntaban si se celebraba la Cuaresma o el miércoles de ceniza, pero yo les dije, no he encontrado nada de eso en la Biblia. Y es que la Biblia no nos llama a vivir una temporada específica de arrepentimiento, sino a vivir una vida de arrepentimiento y de santidad. Hechos 3:19 dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Pero eso no lo dice para que lo hagamos un día específico, sino todos los días de nuestra vida. Somos llamados a vivir en arrepentimiento. Marcos 7:8 dice: ustedes han dejado de lado los mandamientos de Dios y siguen las tradiciones humanas. Tengamos mucho cuidado con poner tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. La fe no se trata de tradiciones humanas, sino de obediencia a Dios. Y no necesitamos un día especial para arrepentirnos. Debemos hacerlo cada día.
Y me gustó mucho el Salmo 50 en el verso 14 que dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y es que la verdadera adoración es un corazón agradecido con Dios. La gratitud es la mejor respuesta que tú puedes tener a la bondad de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios con gratitud, nuestra vida se alinea a su voluntad. Yo siempre digo que la gratitud es la memoria del amor. Si tú tienes amor por Dios, vas a ser una persona agradecida. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente, porque nos recuerda que todo es un regalo de Dios. Así que pregúntate hoy, ¿estoy viviendo con gratitud o mi vida es una queja constante? Decide vivir con gratitud para Dios. Eso es algo que a Dios le agrada. Y si le has hecho un voto o has hecho un pacto con Dios, cúmplelo. Porque si tú le has prometido algo a Dios, cúmplelo. Y eso habla también de nuestra integridad. Los siguientes versos dice, pero Dios le dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos, no? Sí, y fingir que obedecen mi pacto, si rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Fuertes declaraciones de Dios. Y es que no basta con conocer la palabra, debemos vivirla. Dios rechaza a aquellos que tratan de tener una vida espiritual, pero solamente tienen una hipocresía espiritual. La integridad es vivir en coherencia con lo que creemos. No puedes predicar fe y vivir en duda, hablar de Dios y caminar sin Él. Tenemos que ser personas íntegras. Y por último, el verso 23 que dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Qué hermoso verso, porque Dios promete salvación a quienes le honran con su vida. Caminar con Dios trae recompensas, trae paz, trae propósito, trae dirección. Y la adoración verdadera transforma nuestra forma de vivir. Aprendamos entonces a ser personas agradecidas. Dale gracias a Dios por todo y cumple con esas promesas a tu Dios Altísimo. Dios no busca sacrificios vacíos. Él está buscando corazones sinceros. Nuestra adoración debe reflejarse en una vida de integridad. Ahora leamos Proverbios capítulo 10, versos 29 y 30. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. El verso 29 nos enseña que seguir por ese camino del Señor nos da paz, nos da dirección, nos da seguridad en medio de cualquier circunstancia. ¿Tú has sentido que mientras caminas por ese camino de Dios, recibes una fortaleza increíble? Los justos encuentran fortaleza en el camino de Dios. Y me encanta la promesa que Dios nos da en el verso 30, que dice, los justos nunca serán perturbados. Este verso nos habla de estabilidad, de permanencia de aquellos que siguen a Dios. No significa que nunca vamos a enfrentar dificultades, sino que Dios nos sostiene y nos da un fundamento firme. Los malvados pueden prosperar por un tiempo, pero su fin es inestabilidad y caída, mientras que aquellos que obedecemos a Dios podremos vivir una vida estable. Los justos son firmes en su Dios. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de Laura Rico. Wendy, bendiciones. Bueno, mi testimonio es que yo, a pesar de que tengo unos padres católicos, siempre he conocido de Dios, he sido criada con principios cristianos porque ellos me metieron en un colegio evangélico cristiano. Yo siempre he sentido que he sido creada por un propósito y creo que estoy dando cuenta cuál es ese propósito. Cuando estaba en mi universidad conocí a mi esposo, que es hijo de un hombre cristiano, temeroso de Dios, íntegro, y viene de una familia cristiana de parte de padre. Aunque mi esposo es del mundo, él también conoce de Dios y Dios lo tiene para grandes cosas, a pesar de todo lo que ya te he contado, pues que mi esposo ha venido de muchos pecados, de juegos, al azar, todas esas cosas que nos ha llevado a nosotros
pues por mal camino y malas tomas de decisiones. Ayer mi esposo tuvo un sueño, lo cual le habló el Espíritu Santo y le mostró mi oración del 14 de febrero. Entonces el Espíritu Santo me estaba contando él que le dijo, esta fue la oración de tu esposa del 14 de febrero. Sí, entonces yo ahí me di cuenta que yo, Dios mío, gracias, porque yo dudaba mucho en que Dios me escuchara. O sea, yo decía, será Señor que tú me escuchas, tú escuchas lo que yo te hablo, lo que yo te pido, lo que yo te digo, sí. Y me respondió ayer tanto a mí como decir como que sí, tú me escuchas, Dios. Y también nos dio una palabra de esperanza a mí y a mi esposo. Hace 6-7 días tomé una decisión que yo dije, mi amor, ya no voy a pelear más contigo, ya mi pelea va a ser de rodillas con Dios. Y le hablé con Dios y se lo prometí, y yo también se lo prometí a mi esposo. Y él me dijo, sí, mi amor, yo también voy a tratar de no ir a hacer cosas malas para que tú y yo estemos bien. Entonces, Dios, no tanto para que estemos bien, sino para estar con Dios. Entonces yo siento que Dios me ha creado con un propósito, y de verdad tengo fe de que todo va a cambiar en mi vida y todo está cambiando. Hoy dudé mucho y quería enviarte este testimonio, pero escuché, la fe no es solo creer en Dios, sino actuar como si Dios ya te hubiera respondido. La palabra de hoy, de 2 de marzo, y yo digo, gracias a Dios, porque no vas a cambiar las cosas, ya le estás cambiando para bien. Gracias por escucharme, gracias, porque yo sé que soy creada con un propósito y yo no busco a Dios para que mi vida cambie. Yo busco a Dios porque quiero estar con Dios siempre. Mi querida Laura, gracias por abrirnos tu corazón, por compartir tu historia con todos nosotros los íntimos. Yo quiero decirte algo muy importante. Cuando una persona decide ponerse de rodillas y entregarle su matrimonio a Dios, en el cielo ocurre algo increíble. Dios se pone de pie. Tal vez no todo cambia de un día para otro, pero Dios empieza a trabajar en lugares que nosotros no vemos, en el corazón de nuestra pareja, en los pensamientos, en las decisiones. Y creo que ese sueño que tuvo tu esposo fue un regalo del cielo para recordarte algo que nunca debes olvidar. Dios escucha cada oración que haces en secreto. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue caminando en fe, porque cuando una mujer decide buscar a Dios de verdad, su casa empieza a transformarse. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Laura, Dios sí tiene un propósito para tu vida, para tu esposo, para tu matrimonio. Y lo que hoy está empezando apenas es el inicio de lo que Dios quiere hacer. Cuando oramos con fe, Dios siempre está escuchando. Y ahora quiero que escuchemos el testimonio de Gise Castillo. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bueno, hace poco te dejé un mensaje y te agradecí por todo lo que haces por nosotros acá en el podcast. Y bueno, más que todo es un mensaje para todos, porque muchas veces tenemos ese concepto erróneo y hay muchas personas que han intentado leer la Biblia y la siguen leyendo, y como creen que su vida no mejora, o no ven los milagros, o no ven que Dios les da las cosas que piden y piden y piden, pues se alejan. Y bueno, realmente esto es un mensaje para alentarlos a todos. Yo pienso que cuando te acercas a Dios, tu vida mejora. Bueno, nosotros hace ya 2 años nos robaron literal todo nuestro negocio y nos vinimos abajo con deudas, tuvimos que vender cosas. Incluso nuestro matrimonio, bueno, con mi esposo, estaba en un punto de quiebre. Y bueno, yo decidí de nuevo acercarme de nuevo a Dios. Y bueno, por medio de Wendy, que es maravilloso. Y les puedo decir, mi vida no se ha solucionado al 100%, aún debo cosas, aún sigo teniendo ciertos puntos de quiebre por temas económicos con mi esposo, pero lo que sí te puedo asegurar es que la vida con Dios es maravillosa. Yo muchas veces siento que soy loca, pero muchas veces escucho a Dios y siento lo que me dice, y eso es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso, es tener la compañía, la bendición de Dios en tu vida, leer capítulos de la Biblia y mientras estás tomando notas, sentir esa satisfacción, esa sensación de que todo está bien. Ver el acto milagroso de que si tienes algo pendiente, quieres pagar algo, se lo confías a Dios, confías tu día a Dios y Dios mágicamente te ayuda. No te da manos llenas, pero te da justamente lo que necesitas.
Entonces, esto es un mensaje para todos, como para que entiendan que si tomas los caminos de Dios, no es que vas a tener todo ahí, pero es maravilloso estar del lado de Dios porque milagrosamente te va dando justamente lo que necesitas, te da la bendición de tener una comida deliciosa, de tener armonía, momentos de calidad. Y bueno, mi consejo es de que sigan en pie, sigan leyendo la Biblia. No hay nada más maravilloso que estar cerca de Dios. No hay una satisfacción que reemplace eso de sentir a Dios aquí, abrazándote, apoyándote. De verdad que muchas gracias, Wendy, por lo que haces por todos nosotros. Que Dios te bendiga siempre. Mi querida Gise, gracias por compartir tu testimonio tan honesto. Y quiero decirte algo de lo profundo de mi corazón, porque muchas personas creen que la fe solo existe cuando todo está resuelto, pero tú nos estás mostrando que la fe verdadera se ve precisamente cuando las cosas todavía no están resueltas del todo. Dios está trabajando en tu historia, incluso en medio de esas deudas, incluso en medio de los desafíos en tu matrimonio, incluso en medio de los procesos que todavía están abiertos. Y me encanta lo que dijiste, que Dios no siempre da todo lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Querida Gise, sigue caminando con Dios, sigue escuchando su voz, sigue leyendo la Biblia. Eso te va a fortalecer mucho. Muchas veces los milagros no llegan de golpe, se vienen construyendo día a día mientras vamos caminando con Él. Y ahora quiero que escuchemos el testimonio de Geraldine Delgado desde Colombia. Hola Wendy, te cuento mi testimonio. Este año, como te he contado, ha sido un año muy retante para mí y mi familia. Gracias a Dios, ya terminando este año 2025, obtuve unas grandes enseñanzas y bendiciones de parte de Dios. Por ejemplo, ya me aprobaron la licencia de reforzamiento y reconocimiento de la vivienda en la que estoy para culminar el proceso de compra de la vivienda, sabiendo que este año pasé por una extorsión financiera aproximadamente de 50 millones de pesos colombianos, en la cual nos dejó en una situación financiera apretada. Pero a pesar de todo ello, siempre resultaron los ingresos para pagar las deudas, gastos médicos de mi mamá, que mi mamá tenía que hacer 2 cirugías, una de las rodillas y de la vesícula biliar. Y gracias a Dios, sabiendo que acá el tema de salud, mucho en Colombia, muchas personas han sufrido por entrega de medicamentos, citas hasta con médico general, y a mi mamá le han dado las citas con todos los especialistas que requiere. Le han dado medicamentos, hasta hubo una entrega que le entregaron medicamentos que valían cerca de 3 millones de pesos, que le ha hecho las infiltraciones que necesita, y todo ha sido por obra de Dios. Hasta el ortopedista nos dijo a qué santo le están rezando, porque aquí nadie ha podido conseguir esos medicamentos y menos lo que ustedes han podido. Y nosotros decimos orándole a Dios que por él todo es posible. Igualmente ya estoy culminando la maestría que estoy realizando. Ya ahorita en enero tengo los exámenes finales y entrega del trabajo de grado. Y las cosas han mejorado, he estado mucho mejor por la obra y gracia de Dios. Y toda su honra a Él. Y gracias, Wendy, por ser ese medio de luz para que muchas personas aprendamos y conozcamos más de Dios. Un abrazo gigante. Mi querida Geraldine, gracias. Gracias por contarnos este testimonio tan hermoso, por hablar desde tu corazón. A veces nosotros pensamos que los milagros son cosas espectaculares, pero muchas veces los milagros se ven en detalles, en una cita médica, en algo que parecía imposible, en medicamentos que llegan justo a tiempo, el dinero que alcanza cuando parecía que no iba a alcanzar nada. Tú has vivido lo que significa caminar con Dios en medio de la presión, de la incertidumbre y también de los desafíos familiares. La Biblia dice en el Salmo 100, verso 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Dios ha estado contigo en cada proceso de este año, con tu familia, en la salud de tu mamá, en tus estudios y también en tu hogar. Así que sigue confiando, sigue caminando en fe, porque el mismo Dios que te sostuvo en este año difícil
será el que te guíe en todo lo que viene delante. No temas, Dios está contigo. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Rosalba Villegas, que Dios te bendiga, Lisbeth Yuri Pacheco, y a ustedes, queridas, les regalo Isaías capítulo 55, verso 24, que dice: les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Miren si nuestro Dios no es increíblemente detallista, amoroso, un Dios bueno. Él nos responde, Él sabe lo que nosotros necesitamos y nos lo da. Él es un Dios que siempre provee a manos llenas. Yo le pido al Señor eso para cada una de ustedes, para todas las que contaron su testimonio también el día de hoy. Estoy creyendo en esa provisión que viene de parte de Dios y en esa respuesta rápida a cada una de nuestras oraciones. Ustedes, queridas, también estarán en mis oraciones. Y muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, a seguir corriendo esos 67K que se nos vienen adelante. Yo sé que Dios está con nosotros y tendremos la perseverancia que necesitamos. Que tengan un día lleno de su paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.